El 30 de diciembre de 2023, en el Pleno del Partido de los Trabajadores de Corea, el líder norcoreano rechazó el objetivo de la reunificación pacífica de Corea y calificó de hostiles las relaciones intercoreanas. También ordenó un aumento constante de las capacidades militares para someter a Corea del Sur en caso de un posible conflicto. Las palabras de Kim han causado inquietud en la península coreana. Dos eminentes estudiosos de las relaciones intercoreanas, Robert Carlin y Siegfried Hecker, han llegado a sugerir que Kim Jong-un ha decidido embarcarse en una guerra. Como de costumbre, la cuestión es compleja. Echemos un vistazo. Bienvenidos al informe de cada 20. Durante 75 años, la confrontación ha dominado las relaciones entre la República de Corea y la República Popular Democrática de Corea. La Guerra de Corea de 1950 a 1953 no solo se cobró la vida de millones de personas y causó gran destrucción, sino que perpetuó la división de la península coreana. Llevó a los estados coreanos a constituir sus subjetividades en oposición mutua y a emprender acciones abiertamente hostiles entre sí. En los años siguientes, ni Pyongyang ni Seúl cruzaron el umbral de la guerra. Sin embargo, se produjeron tensiones periódicas, que a menudo causaron muchas muertes. Entre 1966 y 1969, por ejemplo, cientos de soldados de ambos bandos murieron en enfrentamientos fronterizos periódicos. A pesar de la hostilidad reinante, también ha habido momentos de acercamiento y diálogo en las relaciones intercoreanas. La primera reunión entre representantes de las dos Coreas tuvo lugar en julio de 1972. El documento que firmaron señalaba la voluntad de entablar un diálogo para la reunificación de Corea. Se basaba en los 3 principios de reunificación del líder norcoreano Kim Il-sen, promulgados unos meses antes. Según estos principios, debía lograrse la reunificación, en primer lugar, con independencia de influencias externas. En segundo lugar, sobre la base de la unidad nacional a pesar de las diferencias ideológicas y sistémicas. Y por último, por medios pacíficos a través del diálogo intercoreano. Aunque el acuerdo de 1972 no resolvió las disputas de entonces, se convirtió en la base de las conversaciones de los años siguientes, en particular la llamada década dorada entre 1998 y 2008, y el acercamiento intercoreano de 2018 han demostrado que el diálogo, aunque difícil, es posible. Sin embargo, los últimos acontecimientos sugieren que los próximos meses estarán marcados por un aumento de las tensiones intercoreanas. Gran parte del mérito es de Kim Jong-un, que ha abandonado de hecho la doctrina del norte de 1972 hacia el sur. El 30 de diciembre de 2023, en el Pleno del Partido de los Trabajadores de Corea, el líder norcoreano rechazó el objetivo de la reunificación pacífica de Corea, calificó de hostiles las relaciones intercoreanas y señaló la necesidad de preparar capacidades militares para someter a Corea del Sur en caso de un posible conflicto. El 16 de enero, durante una sesión parlamentaria, Kim anunció enmiendas a la Constitución norcoreana. Ordenó eliminar los artículos sobre reunificación, reconciliación y unidad nacional coreana, que serán sustituidos por disposiciones que definen a la República de Corea como el principal enemigo del norte. Pocos días después, el Arco de la Unificación de Pyongyang, construido en 2001 para simbolizar la reconciliación coreana, fue demolido y se desmantelaron las instituciones responsables de las relaciones intercoreanas. Significativamente, el líder norcoreano rechazó la posibilidad de diálogo no solo con las actuales autoridades conservadoras de la República de Corea, sino también con sus posibles sucesores liberales. De hecho, reconoció que todos los gobiernos de Seúl, tanto los conservadores en el poder como los liberales, pretendían de hecho absorber al norte, más débil, por el sur, más fuerte. Las palabras de Kim Jong-un llevaron a dos respetados investigadores estadounidenses, Robert Carlin, quien fue analista de la CIA y funcionario del Departamento de Estado durante muchos años, y Siegfried Hecker, físico nuclear y exdirector del Centro Nuclear de Los Álamos, a hacer una afirmación alarmante. A través del sitio web especializado 38 North, afirmaron que el líder norcoreano había tomado la decisión estratégica de ir a la guerra. Las opiniones de Carlin y Hecker sobre una posible guerra en la península coreana se hicieron virales. Sin embargo, esta postura parece muy cuestionable, ya que es difícil encontrar argumentos convincentes de que la guerra traería algún resultado positivo para las autoridades de Pyongyang.
Además, centrarse en la posibilidad de una guerra distrae la atención de amenazas más probables y reales. Pero el mero hecho de que sea improbable que Kim Jong-un lance una guerra suicida no significa que no haya motivos de preocupación. La caracterización de Kim de las relaciones intercoreanas como hostiles es, ante todo, una valoración realista de cómo han sido durante décadas. Abandonar la idea del diálogo intercoreano puede indicar que el norte ha llegado a considerar costoso el contacto con el sur y peligrosa la reunificación bajo una fórmula de paz. De hecho, la reunificación con una Corea del Sur democrática y de libre mercado sería un desastre para las autoridades de Pyongyang, aunque solo fuera por la pérdida del control sobre la información. La gravedad de este problema queda ilustrada por el hecho de que las autoridades norcoreanas han intensificado en los últimos años su represión de las influencias externas en la sociedad, incluida la cultura pop surcoreana. ¿Intentarían las autoridades de Pyongyang anexionarse el sur y extender el control a otros 50 millones de coreanos, cuando controlar a una población de 25 millones en el norte ya es todo un reto? Independientemente de la naturaleza totalitaria del gobierno de Kim Jong-un, no se puede negar la racionalidad de sus acciones. Debe ser consciente de que no podría ganar un conflicto con las fuerzas armadas estadounidenses y surcoreanas, que tienen superioridad tanto nuclear como convencional. Además, necesitaría acumular recursos militares y desarrollar instalaciones cerca de la frontera con Corea del Sur para prepararse para un conflicto. Mientras tanto, según informes de los gobiernos estadounidense, británico y ucraniano, el norte ha enviado en los últimos meses importantes cantidades de material militar a Rusia en apoyo de su agresión contra Ucrania. No debemos olvidar que la intimidación forma parte de la lógica de las relaciones norte-sur. Pyongyang no dudó en amenazar con convertir Seúl en un mar de fuego, cuando aún mantenía oficialmente su retórica de unificación. Además, en sus discursos ante el partido y el parlamento, Kim no habló de una voluntad incondicional de ir a la guerra. Por el contrario, estipuló que solo se emprenderían acciones militares en respuesta a provocaciones de los enemigos. Aunque Corea del Norte acostumbra culpar a otros de sus problemas, lo cierto es que no son solo sus acciones las que han intensificado las tensiones en la península coreana en los últimos meses. El gobierno del presidente surcoreano Yoon Suk-yeol, en el poder desde 2022, ha ampliado la escala y el alcance de las maniobras militares conjuntas con Estados Unidos, ha aumentado sus propias capacidades militares y ha reforzado la cooperación trilateral con Estados Unidos y Japón. Al mismo tiempo, ha intensificado su retórica de confrontación con el norte. Por lo tanto, las acciones de Corea del Norte no se encuentran en un limbo. El hecho de que sea improbable que Kim Jong-un se esté preparando para la guerra no significa que no haya otros problemas. Las amenazas distintas a la guerra son reales y van en aumento. Corea del Norte tiene un largo historial de provocaciones militares limitadas con diversos fines. Mientras que durante la Guerra Fría se utilizaron para desestabilizar la situación política en el sur, en los últimos años se han utilizado principalmente para poner a prueba la credibilidad de la alianza de Corea del Sur con Estados Unidos. El desarrollo del arsenal militar de Corea del Norte es especialmente preocupante. Amplía el abanico de posibles acciones del norte contra el sur y Estados Unidos. Solo en el último mes, Pyongyang ha probado nuevos misiles de crucero lanzados desde submarinos y desde tierra. El misil balístico de medio alcance de combustible sólido probado en enero podría suponer un grave problema para los sistemas de defensa antimisiles estadounidenses. Corea del Norte también está desarrollando un misil de largo alcance, el misil balístico intercontinental Hwasong-18, que podría alcanzar objetivos en territorio estadounidense. El año pasado, Corea del Norte hizo una demostración de una ojiva nuclear táctica más pequeña que podría desplegarse en múltiples vehículos de lanzamiento. El norte también está probando drones submarinos que podrían transportar una carga nuclear. Los drones norcoreanos ya volaron en el área de Seúl a finales de 2022, para sorpresa de los militares surcoreanos. Corea del Norte también está desarrollando capacidades de reconocimiento y vigilancia para observar a las fuerzas estadounidenses y surcoreanas. Tras haber lanzado con éxito su primer satélite militar el pasado noviembre, se espera que este año lance otros 3. El desarrollo del arsenal nuclear y de misiles de Corea del Norte tiene como principal objetivo reforzar su disuasión nuclear. Esto se considera una garantía para la supervivencia del régimen de Pyongyang.
El norte también pretende influir en otros estados y en la situación de la región mediante su arsenal nuclear y de misiles. En particular, pretende socavar la credibilidad de Washington ante sus aliados. El norte quiere crear una situación en la que Estados Unidos no responda a un ataque norcoreano contra el sur por temor a un contraataque nuclear norcoreano contra las bases estadounidenses de la región o incluso contra territorio estadounidense. Además del desarrollo de sus capacidades militares, Corea del Norte también intenta sacar el máximo partido de la situación internacional. Kim Jong-un se ha referido en varias ocasiones a la actual situación mundial como una nueva Guerra Fría. La rivalidad entre los Estados Unidos y China y la invasión rusa de Ucrania, que forman parte de ella, proporcionan un contexto más amplio para las actividades del norte. Ante la realidad de la escalada de la confrontación entre las grandes potencias y tras el fracaso de las conversaciones con Estados Unidos, en 2019, Pyongyang vio el acercamiento a Rusia y China como la opción más razonable. Para satisfacer las necesidades bélicas de Rusia en Ucrania, el norte suministra no solo munición de artillería, sino también misiles, incluidos los KN-23 basados en el misil Iskander. El uso de estos misiles por parte de Rusia en Ucrania brinda al régimen la oportunidad de probar su valía en condiciones de combate. A cambio, Corea del Norte puede obtener de Rusia tecnología militar, incluida la espacial, apoyo político en el Consejo de Seguridad de la ONU y ayuda para eludir las sanciones. Las relaciones con Pekín son igualmente importantes. La reanudación de la cooperación económica con China tras la pandemia, que debilitó gravemente la economía norcoreana, es una garantía para la supervivencia económica del norte. China, al igual que Rusia, vota en contra de imponer nuevas sanciones a Corea del Norte en la ONU y permite que se eludan las restricciones existentes. El apoyo de los dos miembros permanentes del Consejo de Seguridad da así a Corea del Norte una relativa libertad para desarrollar sus capacidades militares y escalar las tensiones en la región. La magnitud de los beneficios de mantener estrechas relaciones con Rusia y China hace que el régimen de Kim esté ansioso por presentarse como un socio útil y valioso para estos países. Desde el punto de vista de la agresión rusa contra Ucrania, no solo son beneficiosos los suministros norcoreanos de munición y armamento, sino también el hecho de que Estados Unidos centre su atención en Corea del Norte. Rusia quiere que Estados Unidos se preocupe más por la situación en la península coreana que en Europa del Este. Además, al desarrollar relaciones con Corea del Norte, Rusia también está presionando a Corea del Sur para que no apoye a Ucrania con munición. Para China, en cambio, el valor de la actividad norcoreana es que puede complicar las hipótesis estadounidenses sobre su defensa en Asia Oriental. De hecho, los planificadores estadounidenses tienen que considerar la posibilidad de una acción militar simultánea en dos teatros de guerra distintos, como el Estrecho de Taiwán y Corea, incluyendo el uso ilimitado de armas nucleares. Tales acciones plantearían retos operativos para Estados Unidos y sus aliados en la región, incluso si no estuvieran coordinadas por Pekín y Pyongyang. Corea del Norte también podría emprender acciones por debajo del umbral de la guerra para socavar la credibilidad de la alianza estadounidense, que también es importante para China y Rusia. Los ataques limitados convencionales o con misiles en la frontera intercoreana podrían servir para poner a prueba la respuesta estadounidense y surcoreana. El norte puede suponer que Estados Unidos se abstendrá de dar una respuesta firme en caso de escalada, temiendo no solo una respuesta nuclear sino también la posible implicación de China, si la situación se agrava peligrosamente hasta desembocar en una guerra a gran escala. Una respuesta muda de Washington a una provocación norcoreana podría hacer tambalear la confianza de los aliados de Estados Unidos, tanto en Asia Oriental como en Europa, en el valor de las garantías de seguridad estadounidenses. Sin embargo, el hecho de que las acciones de Corea del Norte beneficien a Rusia y China no significa que el norte esté bajo su control. Las autoridades de Pyongyang tratan a los dos vecinos como instrumentos, llegando a veces a emprender acciones hostiles contra ellos. En 2021 y 2022, por ejemplo, piratas informáticos norcoreanos robaron información de una empresa rusa de misiles. Por otra parte, la relación de Pyongyang con Pekín está marcada por una profunda desconfianza, razón por la cual Kim Jong-un ha incrementado la cooperación con Rusia en el último año, para señalar a Xi Jinping que no depende exclusivamente de China y que también puede contar con el apoyo de Vladimir Putin.
Corea del Norte tiene muchas opciones para realizar ataques limitados contra Corea del Sur. Según el gobierno surcoreano, desde el final de la Guerra de Corea en 1953 hasta finales de 2022, el norte ha llevado a cabo 1.119 provocaciones locales de diversa índole contra el sur. Alrededor del 50% de ellas fueron en el mar, el 45% en tierra y el 5% por aire. El riesgo de incidentes o incluso de conflictos fronterizos es aún mayor ahora que Corea del Norte violó el Acuerdo sobre Medidas de Fomento de la Confianza de 2018 en la frontera intercoreana el pasado noviembre. Sin embargo, antes de eso, el sur suspendió parte del acuerdo. Entre otras cosas, preveía la suspensión de algunos ejercicios militares cerca de la zona desmilitarizada y la activación de procedimientos de prevención de incidentes fronterizos. A principios de enero se dispararon obuses contra la disputada frontera marítima con Corea del Sur, cerca de las islas de Yeonpyeong y Baekjeong, presagiando los acontecimientos de los meses siguientes. Esta vez el sur respondió inmediatamente con bombardeos en el lado norcoreano y no hubo víctimas. Sin embargo, conviene recordar que la situación en esta zona ha sido a veces mucho peor. En 2010, por ejemplo, Corea del Norte primero hundió un barco surcoreano, en el que murieron 46 marineros, y luego bombardeó Yeonpyeong y murieron 4 personas. Una escalada mayor podría tener lugar en primavera, con las maniobras anuales de Corea del Sur con Estados Unidos previstas para marzo y las elecciones generales del sur en abril. Corea del Norte también podría intensificar las actividades de piratería informática e inteligencia en el sur, por ejemplo para robar fondos, planes operativos militares o incluso organizar atentados terroristas. Un elemento adicional de la escalada podrían ser nuevas pruebas de misiles y posiblemente una nuclear. Por último, Kim Jong-un podría decidir una escalada gradual de las tensiones con vistas a las elecciones presidenciales estadounidenses de noviembre. Se trataría de una situación similar a la de 2017. En aquel momento, para reforzar su posición negociadora de cara a las conversaciones con la administración de Donald Trump, la República Popular Democrática de Corea llevó a cabo varias pruebas de misiles y una de un arma nuclear de hidrógeno. Dada la probabilidad de su victoria en las elecciones de este año, el norte podría estar preparando el terreno para volver a negociar con la nueva administración. Sin embargo, es dudoso que estas negociaciones incluyan la desnuclearización. Las conversaciones al respecto fracasaron en 2019 y desde entonces Corea del Norte ha ampliado su arsenal. Kim podría estar dispuesto a dialogar con Trump bajo el pretexto de discutir sobre armas nucleares, pero con el objetivo de obtener concesiones a cambio de desescalar la alianza de Estados Unidos con Corea del Sur u obtener alivios en las sanciones. Las conversaciones con los estadounidenses también podrían servir para reforzar la posición de Pyongyang en sus relaciones con China y Rusia. La adopción por parte del norte de una línea de confrontación abierta hacia el sur es una justificación más de la posibilidad de diversos tipos de acciones agresivas por debajo del umbral de la guerra. Al radicalizar su postura, Pyongyang está señalando a Seúl que no dudaría en utilizar armas nucleares contra los surcoreanos en un posible conflicto. A corto plazo, es poco probable que Corea del Sur, presionada por su vecino del norte, relaje su cooperación con su aliado estadounidense y abandone la expansión de sus capacidades militares. A largo plazo, sin embargo, las acciones del norte pueden suscitar división entre las élites políticas del sur, o al menos esa es la visión que Kim tiene de esa política. Por lo tanto, la principal fuerza de influencia de Pyongyang en los procesos políticos de Corea del Sur no sería una invasión, sino amenazas respaldadas por el desarrollo de capacidades nucleares y de misiles. En resumen, el inicio de una agresión a gran escala por parte de Corea del Norte es altamente improbable. Iniciar una guerra no resolvería ninguno de los problemas de Kim Jong-un. Por lo tanto, el peligro no es que el norte inicie deliberadamente una guerra, sino que ésta podría producirse como resultado de una escalada incontrolada, desencadenada por provocaciones regulares por debajo del umbral de la guerra, violaciones de las fronteras marítimas, intercambios de disparos en la zona desmilitarizada, pruebas de misiles, uso de drones o ciberataques. Responder a estas amenazas pondrá a prueba la credibilidad de la alianza entre Corea del Sur y Estados Unidos. Se enfrentarán a la difícil tarea de encontrar un equilibrio entre una respuesta necesaria y firme a las acciones de Corea del Norte y abstenerse de una respuesta que las autoridades de Pyongyang interpretarían como el preludio de una guerra inminente.
Por ello, Estados Unidos podría estar dispuesto a establecer canales de comunicación con el norte. Esto reduciría el riesgo de malentendidos en caso de una escalada incontrolada. Se dice que la administración Biden ha hecho más de 20 propuestas de conversaciones con Corea del Norte, todas ellas rechazadas. Esto demuestra que Kim Jong-un no está actualmente interesado en negociar con Estados Unidos. La cuestión es si cambiará de opinión y, en caso afirmativo, en qué condiciones. Gracias por estar ahí un día más. No olvides suscribirte al canal y hasta un nuevo reporte.